Buenas tardes. Bien, hoy vamos con el tema 8, que es el tema de terapia cognitiva. Vale. Eh, hoy el autor que nos interesa es Aaron Beck, que bueno, es uno de los autores más potentes dentro de la terapia cognitiva conductual y es el autor de referencia para el tratamiento de la depresión, también de la ansiedad, pero sobre todo los instrumentos de medida, evaluación y tal que de Beck utilizan mucho eh, para diagnosticar la depresión. Bien, su experiencia era clínica y también docente y provenía, como pasaba con Ellis, que vimos el tema de la semana pasada, de psicoanálisis. ¿eh? Eh, entonces, igual que le pasó a Ellis, pues el psicoanálisis como que no daba suficientes herramientas para trabajar la depresión, pero es que además Beck tenía una... Hola Julia, buenas tardes. Beck tenía una actitud investigadora y por tanto puso a prueba en sus investigaciones lo que es la terapia psicoanalítica en relación a la depresión y bueno, vio que los datos empíricos pues no avalaban las teorías psicoanalíticas y eso junto a su propia experiencia con algún episodio de depresión moderada y de ansiedad, la autoobservación pues le hizo replantearse algunas teorías psicológicas, ¿no? También influyó mucho los constructos personales de Kelly, en los que hemos visto que Kelly hablaba pues de estructuras nucleares, ¿no? Que eran fundamentales a la hora de entender a la persona. Kelly con sus constructos personales hizo sus teorías como un poco al margen del resto de autores y Beck conocía el trabajo de Kelly, no estaba totalmente de acuerdo con todas las cosas, pero sí que las estructuras que Kelly proponía, él lo convierte como en esquemas cognitivos, ¿no? No habla de estructuras bipolares como los constructos de Kelly, pero sí de estructuras cognitivas parecidas a los constructos personales de Kelly. Por otro lado, también tiene influencia, pues lo que vimos de Ellis, de cómo fue incluyendo las creencias irracionales, ¿no? Como moderadoras de los estados de ánimo. Y también tuvo otras influencias del psicoanálisis, ¿no? De autores como Horney, Sullivan, y también influencias de terapeutas conductuales como Meichenbaum, Wilson, y, eh, y adopta el paradigma de procesamiento de la información. Por esto hablamos de que Beck es como el primer psicólogo puramente cognitivo, porque le da importancia a todo este proceso que ocurre entre la situación y la conducta que es de tipo cognitivo. Bueno, él dice que ante una situación X, ¿no? Se activan esquemas cognitivos que dirigen la percepción, la interpretación, la evaluación y el significado que se le atribuye a esa situación antes de dar una respuesta, ya sea de tipo conductual, ya sea de tipo emocional. ¿Qué significa esto? Que, claro, dos personas pueden estar ante una misma situación y ver incluso, no es solo que reaccionemos diferente, sino que incluso vemos la situación de forma diferente. Os habrá pasado pues con familiares, con amigos, ¿no? Que yo qué sé, habéis ido a un evento, habéis visto yo qué sé,
una cosa que ha ocurrido y uno lo interpreta de una forma positiva. Imaginaros, yo qué sé, pues que hay un expediente de regulación de empleo en la empresa, ¿no? Y unos dicen, pues mira qué guay, porque así, si nos echa, tendremos una oportunidad de cambiar de trabajo y además, como me van a indemnizar, pues puede ser una buena oportunidad para hacer el cambio que venía queriendo hacer desde hace tiempo, ¿no? Y otro, ante esa misma situación, ante un expediente de regulación de empleo, dice, mi vida se va a hundir, ya no voy a poder, no, ya no voy a trabajar, no voy a poder pagar la hipoteca, va a ser un desastre, mi familia me va a dejar, ¿no? Perdona que estoy buscando. Por tanto, son dos formas de ver, ya no es ya no es de actuar, sino incluso de ver la situación, ¿no? Unos pensarán es que los jefes, fíjate cómo son, que no piensan en nadie, y otro dirá, oye, pues es que los jefes no podían hacer otra cosa en una situación como esta. Bueno, ¿por qué dos personas ven la situación? Fijaros que decimos que los esquemas cognitivos dirigen la percepción, no solo cómo interpretamos la situación, sino cómo la percibimos, qué es lo que estamos viendo, también cómo interpretamos, también cómo lo evaluamos, esto es bueno o es malo, y también qué significa esta situación para mí, ¿vale? Entonces, esos esquemas cognitivos eh, son los que median la cognición, el afecto, la motivación, todo, ¿vale? Y los esquemas cognitivos, o sea, la situación se filtra por una serie de creencias nucleares sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la relación, sobre los otros, que son unas creencias intermedias, ¿vale? En que nosotros ya tenemos ese tipo de esquemas, pues por lo que sea, o porque biológicamente somos así, o porque hemos tenido X experiencias, o por lo que sea. ¿eh? Él no entra en que no haya causas biológicas, de aprendizaje, o sea, son muchas las causas que nos llevan a tener de forma predominante unos esquemas u otros. Pero una vez tenemos ese tipo de creencias nucleares, por ejemplo, el mundo es peligroso, tengo que cuidarme, la gente me quiere hacer daño, o el mundo es maravilloso, hay que confiar en todo el mundo porque todo el mundo es bueno, serían dos tipos de esquemas distintos. Eh, ante cualquier situación se van a activar este esquema o uno o el otro, el que tenemos más a mano, ¿vale? El que predomina en nosotros. Eh, y ese filtro, ese primer filtro, nos llevará pues, a una serie de procesos cognitivos que son automáticos y que lo que hacen es buscar congruencia entre lo que está pasando, los esquemas que yo tengo, cómo lo tengo que interpretar para que para mí todo esto tenga sentido. ¿Vale? Claro, ante un ERE, que es el ejemplo que os ponía antes, si una persona tiene un esquema eh, ansiógeno, que piensa que el mundo es peligroso, que todo el mundo intenta hacerle daño y tal, en el momento que se presenta un ERE, eso filtra y automáticamente aparece esta gente me quiere hundir la vida, no voy a poder trabajar nunca más, vivir a ser un desastre, eso es automático, porque ya está filtrado por ese esquema, ¿no? Y ahí viene toda una serie de pensamientos que también son automáticos que no nos da tiempo de pensar realmente y de cuestionar o de razonar, ¿vale? En, en la página 390 tenéis un esquema, porque él habla por un lado de los esquemas cognitivos, por otro lado los procesos cognitivos y por otro lado los productos cognitivos. Y esto en el esquema de la página 390 tenéis este tipo de creencias nucleares, ¿no? Que son las que ya nos han dado un esquema de cómo es el mundo, cómo somos nosotros y cómo son los demás, ¿no? Que, por ejemplo, una creencia nuclear podría ser, se parecen bastante a las creencias de las que hablaba Ellis, podría ser, pues necesito amor y aprobación de las personas de mi entorno para ser feliz.
Si no tengo amor y si no me aceptan, no puedo ser feliz. Esto sería una creencia nuclear. Eso activa un esquema. ¿Qué tipo de esquema? ¿O qué tipo de creencia intermedia? Pues si me vuelco con los demás, entonces siempre me querrán. Es un esquema organizativo. ¿Cómo organizo la información? Esto sería una creencia intermedia. Y de aquí se pueden derivar dos tipos de creencias. Por ejemplo, si pienso que si me vuelvo con los demás, entonces los demás me van a querer, puede ocurrir que piense, según el esquema que yo tenga, que sea más depresivo, más ansiógeno. Si es más depresivo será, si me siento solo será por mi culpa, porque no habré hecho lo suficiente. Aquí se deriva un pensamiento, un razonamiento. O se puede derivar otro que dice, es injusto que me sienta solo cuando yo sí que ayudo a los demás. ¿Vale? Fijaros que uno nos llevaría a la depresión, el otro nos llevaría a la ira. ¿eh? El pensamiento automático que se va a generar si pienso que yo soy el culpable de que yo no estoy haciendo, que estoy solo, por tanto, si eso me voy para atrás, estoy solo, será porque no he ayudado lo suficiente, porque tengo la creencia de que si ayudo los demás me quieren. Y eso es importante para mí, ¿no? Por tanto, de ahí deduzco que si estoy solo será porque no he hecho lo suficiente. ¿Vale? Y el sentimiento que se deriva de ese pensamiento es de tristeza, de angustia, porque me culpo. En el otro caso, de la misma creencia nuclear, puede surgir el pensamiento también de, para que los demás me quieran, tengo que hacer mucho por ellos. Sin embargo, los demás, a pesar de que yo hago mucho por ellos, no me quieren. Por tanto, el pensamiento automático sería, ellos deberían quererme, y como no lo hacen, me enfado con ellos tienen la culpa. ¿Vale? Pueden ser dos formas de pensamiento automático que está filtrado por una serie de creencias nucleares y procesos cognitivos. A ver si me pasa la página. Vale. Entonces, él propone un modelo tanto para la depresión como para la ansiedad. Habla de que hay en algunas personas hay cierta vulnerabilidad, es decir, como una tendencia mayor o a padecer depresión o a padecer ansiedad, que esa vulnerabilidad puede darse, ya os digo, ya por factores biológicos o por factores de aprendizaje o por lo que sea, ¿vale? Pero hay gente que tiene más tendencia que otra. Hay gente que ante la misma situación pues entran en depresión o entran en una tristeza, un abatimiento mucho más fácil que otras personas pues que encuentran maneras de sortear la tristeza que les puede generar la misma situación. Entonces, cuando hay tenéis el esquema en la página 391, que es un poquito este que os pongo aquí, ¿no? Cuando hay cierta vulnerabilidad, se activan esquemas negativos de pérdida, de privación, inutilidad, derrota, ¿vale? O sea, estos son los que más fácilmente se van a activar. Entonces ocurre un acontecimiento, el que sea, que activa este esquema y da como resultado la depresión. Vale. Él estudia los trastornos de depresión, de ansiedad y también de personalidad. Respecto a la vulnerabilidad, dice que hay mayor predisposición de unas personas que de otras, o a esquemas de depresión, a esquemas de ansiedad, o a distintos esquemas de personalidad patológica, ¿vale? Y los esquemas negativos, él habla de tríada cognitiva. Esto es importante en la teoría de Beck. La tríada cognitiva es la visión negativa de tres cosas: del mundo, de uno mismo y del futuro. Entonces,
Una persona con depresión tiene una visión negativa del mundo, el mundo es malo, el mundo es peligroso, el mundo es inaccesible, de uno mismo, yo no valgo, yo no soy suficiente, no sé, no soy competente, pero también del futuro. No hay futuro, nunca llegaré a nada, esto nunca se va a solucionar. Estas son típicas frases que te dice una persona que está deprimida en consulta. Tiene esta visión negativa del futuro, de uno mismo y de los demás. ¿Qué factores van a predisponer esta vulnerabilidad? Pues experiencias, aprendizaje y también determinados estilos de personalidad. Hay personas pues, con una personalidad más autónoma y hay personas con una personalidad más sociótropa, que eso sería que dependen más de la aprobación de los demás, de que los demás le quieran, de que los demás le apoyen, etcétera, ¿no? Entonces, los esquemas negativos lo que hacen es como ir tirando de la cuerda. Cuando un esquema negativo se activa, va como tirando cada vez de más pensamientos negativos que sean coherentes con este. Por tanto, un esquema negativo puede ir sumando otros que se van a ir activando como por contagio, ¿vale? Porque están como conectados. Entonces, pues imaginaos una persona que se activa este esquema negativo, pues porque ha perdido el trabajo, ¿no? Y empieza a pensar que él o ella pues no es suficiente, que su futuro pinta mal, pero poco a poco va trayendo más esquemas negativos a la cabeza. Tipo, ahora recuerdo que cada vez que empezó el trabajo ha acabado mal y se acuerda solo de aquellos que han acabado mal. Eh, Será porque yo, claro, no valgo lo suficiente, porque fíjate, también me dejó una novia cuando tenía 13 años, porque me dijo que yo no era una persona interesante, ¿no? Y pueden empezar a juntar un montón de pensamientos que se acoplan a ese esquema, ¿vale? Y que son coherentes con ese esquema negativo del mundo, de los demás y de uno mismo. Cuando ya se ha activado este esquema y entramos en una situación depresiva, entonces se dan al mismo tiempo toda una serie de distorsiones cognitivas. Las distorsiones las estuvimos viendo ya con Ellis, pero desde esta perspectiva más cognitiva son errores de procesamiento de la información, así los considera Beck, que se derivan de la activación de ese esquema cognitivo y que acaban siendo sesgos para percibir la información y eso confirma las creencias a su vez. Por ejemplo, un estudio que leí hace relativamente poco. Las personas mayores de 80 años consideran que, o sea, en general las personas jóvenes respecto a los mayores consideran que tienen una serie de sesgos, ¿no? Cognitivos. Pero los mayores son personas que ya no son productivas, que los mayores son como niños, que son cascarrabias, que, bueno, todo esto está ya muy estudiado, hay pues, mucha investigación que mide qué percepción tenemos de las personas mayores, pero las propias personas mayores en muchos casos también opinan esto de ellas mismas. Aunque luego sean personas superactivas, que cuidan a los nietos, que estén cuidando a la casa, que vayan a comprar, que sean superautónomas, etcétera, pero siguen pensando que ellos como mayores ya no tienen nada que hacer aquí, ya no sirven para nada, no son productivos, ya no valen. O sea, toda una serie de distorsiones cognitivas que son sesgos y que son muy automáticos. Tiene mucho que ver también con los prejuicios. Automáticamente se activa una serie de conceptos que tenemos sobre el mundo, sobre las cosas, sobre cómo son las cosas o cómo son las personas. Beck
destacó 11 distorsiones y Yurika Di Tomaso 17. Las tenéis en la página 394-395. Las distorsiones cognitivas serían, por ejemplo, saltar a las conclusiones. Por ejemplo, no encuentro trabajo porque soy un desastre, ¿no? Saltamos directamente, o sea, pasamos a una conclusión de forma automática sin que haya una relación directa. Yo puedo no encontrar trabajo por muchos motivos, pues porque no haya, porque no tengo estudios acordes con el trabajo que ahora se ofrece, porque estamos en crisis, pues por mi edad, yo qué sé, porque por lo que sea, ¿no? Sin embargo, salto a una conclusión que es como soy un desastre, no encuentro trabajo, que es total, que es extrema y que engloba todo directamente, ¿no? Esto sería un tipo de distorsión. El catastrofismo, por ejemplo, o sea, pensamos siempre en el peor resultado, me van a echar del trabajo, ya estamos en un ERE, me voy a quedar en indigencia, no voy a poder comer, nunca más tendré que ir a pedir dinero a Cáritas o comida a Cáritas porque no voy a poder salir de esta, ¿no? Comparación, compararse con otros, el pensamiento dicotómico blanco-negro, o lo hago perfecto o no vale la pena que lo haga, ¿no? O saco un 10 o soy fracasado. Es o blanco o negro, sin matices. Descalificación de lo positivo, cada vez que me sale algo bien, le quito importancia. Bueno, esto me ha salido bien, pero de casualidad, o porque el examen era muy fácil, ¿no? Y me quito cualquier mérito. Por ejemplo, la adivinación, esto también lo hacemos todos. Todos estos sesgos los tenemos todos en una medida u otra. Lo que pasa es que una persona que activa un esquema negativo, pues se van a dar de una forma muy llamativa y además va a influir negativamente en su vida. Porque una persona que no esté con depresión, que tenga una distorsión de estas, pues seguramente no entra en depresión porque tiene otros esquemas positivos que compensan, ¿vale? Pero una persona que no compense, pues entra en depresión y es como un pez que se muerde la cola. Estas ideas me llevan a la depresión y la depresión me lleva a aumentar estas ideas, ¿vale? La adivinación, estoy segura que todo el mundo va a pensar mal de mí. Leer la mente, sé lo que en el fondo tú piensas tal cosa, aunque no tenga ningún motivo para... El perfeccionismo, las cosas hay que hacerlas perfectas, y si no las hago perfectas es que soy un inútil. Las afirmaciones de tipo debería, estas ya las vimos también con Ellis, ¿vale? Todos estos sesgos tienen que ver también con las ideas irracionales de Ellis, que ya habíamos visto. Julia, si hay alguna cosa que quieras comentar o alguna duda que te surja, me dices, ¿vale? Vale. Así como tiene un modelo cognitivo sobre la depresión, también tiene un modelo cognitivo sobre la ansiedad, que, si nos fijamos, es exactamente el mismo esquema, solo que en este caso el esquema negativo no es, como veíamos antes, de pérdida, de privación, inutilidad y derrota, lo que se activa, sino que lo que se activa es un esquema negativo de amenazas y peligros. Entonces, en este caso, la persona lo que piensa es que el mundo es peligroso, que los demás quieren hacerme daño, y que yo estoy en peligro, ¿vale? Las creencias nucleares, en general, cuando se activa este tipo de esquema, es que uno necesita mantener un control férreo sobre el mundo, sobre el entorno, sobre los demás, para que no pasen cosas malas.
y tengo que ser muy competente y controlarlo todo. Y si yo lo controlo todo, entonces podré controlar el mundo, porque si no lo puedo controlar es peligroso, se me va de las manos, me puede, ¿vale? Eh, Según el tipo de trastorno de ansiedad que se tenga, las creencias, por ejemplo, en un trastorno de pánico, ante una reacción fisiológica, por ejemplo, tener palpitaciones, una persona piensa que le está dando un ataque al corazón, ¿vale? En respuestas de evitación se incrementa la creencia de peligro, es decir, cuando una persona con ansiedad lo que hace es evitar, por ejemplo, evito acudir a un sitio donde haya gente porque de esta manera no voy a tener un ataque de ansiedad. Estoy utilizando una estrategia de evitación y lo que veo es que o yo controlo el no ir aquí o allí, o será un desastre porque tendré un ataque de pánico y no podré controlarlo. ¿eh? Trastornos de ansiedad ante la enfermedad, que focalizamos la atención en señales corporales. Por ejemplo, me duele la cabeza, seguro que tengo un tumor. En trastorno de estrés postraumático, la creencia es que el mundo es peligroso, que nada va a ser igual a como era y que uno no tiene ningún control sobre la vida. Esto pues, es frecuente cuando alguien ha pasado por un estrés una situación de estrés muy grande, como una guerra, un cataclismo de tipo natural, terremotos, etcétera, ¿no? Que eh, despierte este tipo de creencias. En la tabla 397 tenéis aquí la tirada cognitiva tanto de la depresión como de la ansiedad. En la depresión la visión de uno mismo es de incompetencia o de inadecuación, y en la ansiedad la visión de uno mismo es de vulnerabilidad. El mundo es peligroso y yo soy vulnerable. Me puede hacer daño. Antes de que me haga daño tengo que controlarlo. La visión del mundo en la depresión es que el mundo no es gratificante y que demanda demasiado de uno mismo. Y en un trastorno de ansiedad la visión del mundo es amenazante. Y en cuanto a la visión de futuro, hemos dicho que la depresión es desesperanza, no veo futuro, y la visión de futuro de la persona con ansiedad es de incontrolabilidad. El futuro no lo voy a poder controlar. Por tanto, en una es de desesperanza todo y la otra es de amenaza. El tipo de esquema que se despierta. Las distorsiones cognitivas ante la ansiedad es, bueno, primero, ya hemos dicho que la percepción de lo que ocurre está sesgada hacia lo que es amenazante, en el caso de la ansiedad. En el caso de la depresión, la visión está sesgada hacia lo que es hacia lo que es malo, triste, a lo que me muestra que yo soy incompetente o que el mundo es malo, ¿no? En el caso de la ansiedad es amenazante. La interpretación que se hace es catastrofista cuando un estímulo es ambiguo, no sé lo que va a pasar, pero por si acaso yo pienso que lo más probable es que sea peligroso. ¿eh? Eh, Se subestiman los propios recursos de afrontamiento, se subestima que uno pueda ser ayudado, no cree que nadie le pueda ayudar, ¿no? Y se utilizan conductas de seguridad, sobre todo las de escape y evitación, que son conductas para asegurar, bueno, no se sabe qué, ¿no? Porque realmente no aseguran nada, pero sí que son estrategias muy frecuentes cuando uno tiene miedo, que escape de la situación que es ansiógena. Su forma de controlarlo es escaparse de la situación. Vale. Y en cuanto a los trastornos de personalidad, ya hemos hablado de la depresión, de la ansiedad y los trastornos de personalidad. Dice Beck
bueno, los tipos de personalidad diferentes que hay han sido formas de afrontar el mundo que han sido útiles a lo largo de la evolución de la especie, pero que no han evolucionado al mismo ritmo que ha evolucionado el mundo, ¿no? Nosotros tenemos unas estrategias de afrontamiento desde la edad de piedra y el mundo, estamos en el siglo XXI y no, claro, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso no evoluciona y no se adapta con la misma rapidez que evolucionan las tecnologías y el mundo, ¿no? Y por tanto, dice que son formas naturales que hemos ido conservando porque eran útiles para la supervivencia, pero que no están como actualizadas a los tiempos que nos tocan. Y cada trastorno de personalidad se caracterizaría por un tipo de esquema fundamental para cada cual. ¿eh? Y estos esquemas desadaptativos se activan ante muchas situaciones y son difíciles de modificar y de controlar. Generan conductas inflexibles, se generaliza excesivamente. Y aquí en la página en la página 398 tenéis un cuadro de los trastornos de personalidad y cuáles son sus creencias nucleares y supuestos básicos. Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad de dependencia, su concepción de sí misma es que es una persona necesitada, débil, desvalida, y por tanto la creencia es necesito a la gente para sobrevivir. Si no estoy perdido, no seré feliz nunca si los demás no me apoyan, no me ayudan. Una persona paranoide, por ejemplo, con una persona paranoide, cree de sí mismo que él es justo, es noble, es vulnerable, pero que los demás tienen intenciones sospechosas, que no se puede confiar en los demás y que hay que mantenerse en guardia, ¿no? Una persona histriónica o una persona narcisista, por ejemplo, con esta personalidad, tiene un concepto de sí mismo de que es especial, superior, que está por encima de las normas, y entonces las creencias que genera es que merece reglas especiales, que es mejor que los demás, que está por encima de las reglas. Por tanto, se las puede saltar. ¿Por qué no va con él? Porque él está por él, ¿no? Bueno, pues cada tipo de personalidad conllevaría un tipo de esquema, una visión de uno mismo, del mundo y de esta tríada cognitiva, y eso conllevaría una serie de creencias básicas sobre el mundo, ¿vale? Bueno, entonces ahora ya, ¿cómo se trabaja con estos pacientes? Que al final, seguramente el 90% de personas que acuden a consulta son por depresión o por ansiedad, o por algún trastorno de personalidad, pero la mayoría por depresión, por ansiedad, o por las dos cosas. Bueno, Beck propuso un esquema de tratamiento muy claro, muy bien redactado, teniendo en cuenta todas las variables y incluso las variables del terapeuta, de cómo tiene que comportarse el terapeuta. Está estructurado, tiene un tiempo limitado, el tiempo de tratamiento y sobre todo utiliza el razonamiento deductivo, la comprobación de hipótesis y se ocupa tanto de las creencias como del afrontamiento de situaciones. En este sentido, tiene bastantes rasgos en común con la terapia de Ellis. El objetivo de la terapia es eliminar síntomas y creencias disfuncionales, que es lo más difícil. Esto a corto plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el propio paciente aprenda a autogestionarse. Es decir, que entendiendo cuáles son sus esquemas cognitivos, qué tipo de creencias generan y cómo eso influye en la forma en que perciben el mundo, en la forma en que reaccionan al mundo, que se comportan, etc., y en sus emociones, cuando comprendan todo este esquema, sean capaces de
darse cuenta de cuáles son sus pensamientos automáticos y los esquemas que están poniendo en marcha, ¿vale? Y que reviertan o sean capaces de revertir este tipo de esquemas o incorporar otros que sean más positivos, ¿vale? Por tanto, este es el objetivo de la terapia. Respecto a las características del terapeuta, dice que un terapeuta tiene que tener primero unas habilidades generales como conocimientos de psicopatología, habilidades de entrevista y habilidades terapéuticas generales, las mismas que vimos de Rogers, y que al principio el terapeuta va a ser más directivo para poco a poco ir dando autonomía al paciente. Lo que buscamos es un paciente que sea autónomo, que se sepa gestionar solo, que no nos necesite a lo largo de la vida para afrontar problemas. Entonces, como terapeuta, habilidades específicas que va a necesitar es conocimiento del modelo cognitivo, educación, habilidad para escuchar, profesionalidad, flexibilidad, humor. Y también nos advierte Beck que aunque haya un protocolo como muy bien diseñado, por supuesto se tiene que adaptar a cada paciente. Tienen que ser flexibles. No es un libro de recetas que hay que seguir al pie de la letra, porque cada paciente tiene una forma de, o sea, tiene un tipo de esquema, tiene un tipo de creencias y aunque podamos generalizar, los pacientes con depresión suelen activar este tipo de esquemas, suelen tener este tipo de creencias, luego cada persona tendrá las suyas propias, adaptadas a su entorno, a sus problemas, a su experiencia. ¿Vale? Por tanto, tenemos que tener esta flexibilidad para trabajar con cada cual. Vale. ¿Cómo se estructura el proceso terapéutico? De 15 a 20 sesiones, normalmente una sesión por semana. Lo que vamos a buscar es explicarle primero al paciente cuál es la lógica del tratamiento. O sea, un poco que conozca este esquema que hemos hablado, cuáles son los esquemas que se activan, etcétera, etcétera. Y que lo que vamos a intentar cambiar son estas creencias, ¿vale? Le vamos a entrenar en autorregistros para aprender a detectar el mismo cuando tiene pensamientos automáticos, creencias irracionales, cuando le pasa este tipo de cosas y que sea capaz de escribirlo, ¿vale? Y para eso tiene que observar y detectar. Por tanto, eso requiere un entrenamiento. Vamos a promover conductas diferentes de las conductas que se han tenido hasta ese momento, la identificación de pensamientos, creencias, procesos que se mantienen. Vamos a contrarrestar esas creencias, ahí vamos a utilizar la lógica. Una creencia catastrofista, estoy en un ERE y acabaré debajo de un puente, ¿vale? Pues eso se puede refutar, ¿no? En otras ocasiones no has tenido trabajo, ¿has acabado bajo un puente o qué has hecho? Pues no, encontré otro trabajo. ¿Y quién te dice que ahora no vas a encontrar otro trabajo? ¿No? Entonces, es utilizar pues, la lógica, lo mismo que en la terapia de Ellis. Articulamos supuestos básicos, es decir, explicamos el tema de los esquemas y vamos a prevenir recaídas tras la terapia. Vamos a entrenar a la persona para que ya sepa, sepa enseguida detectar cómo está activando determinadas creencias y a dar un paso atrás y parar, ¿vale? Esto es así en general lo que es la terapia. ¿Cómo va a funcionar en el día a día la terapia? Pues en la primera sesión, lo más importante, pues como siempre, vas a recoger información, establecer un buen rapport, explicar los fundamentos de la terapia cognitiva, generar expectativas. Normalmente, bueno, una vez aquí ponemos primera sesión, pero son las primeras sesiones, ¿vale? Porque el diagnóstico y entender qué esquemas cognitivos está usando esa persona no lo vamos a hacer en una sesión, seguramente. Vamos a necesitar 2, 3, 5 sesiones para tener un panorama claro de cómo funciona esta persona, de cuáles son sus esquemas cognitivos, sus creencias, etc. En esas sesiones primeras de diagnóstico
pues recogemos toda la información y aprovechamos para crear un vínculo de confianza y para plantear un poco lo que es nuestra hipótesis de trabajo. ¿eh? Entendemos que cuando te pasa esto o cuando te ha pasado esto, estas son tus creencias, pues se ha activado determinado esquema y por tanto eso te automáticamente te lleva a estos pensamientos y estos pensamientos te llevan a esta conducta y a estas emociones, ¿no? La persona tiene que estar de acuerdo, tiene que ver que ese esquema se ajusta. Si no lo ve, paramos y lo replanteamos o vemos dónde tienen las dudas o qué es lo que no ve. Pues si hay que cambiar alguna cosa. La persona tiene que estar de acuerdo con que esa es la forma en que funciona. Para tener expectativas de mejora y adherirse al tratamiento. Por tanto, en estas primeras sesiones se usarán técnicas de entrevista, pruebas psicométricas. Por ejemplo, Beck pues tiene el inventario de depresión de Beck, que se puede pasar. Hay que especificar los síntomas de forma objetiva y concreta y dividiendo entre síntomas afectivos, motivacionales, cognitivos, conductuales y psicofisiológicos. Esto, desde luego, nos llevará más de una sesión, porque además la persona tiene que saber detectarlos. Hay mucha gente que no sabe diferenciar lo que es un síntoma afectivo de un síntoma cognitivo o conductual. Ahí también hay una parte que es pedagógica. Tenemos que enseñarle a muchas personas, os aseguro que a veces lo vemos nosotros muy claro, que una cosa es afectiva, pero la persona a veces no lo ve tan claro. Por ejemplo, una persona te puede decir, es que estoy muy mal, y no te sabe explicar cuál es la emoción que hay detrás de estoy muy mal. Estoy muy mal puede ser tengo miedo, puede ser estoy triste, puede ser no confío en los demás, puede ser un pensamiento, el mundo es malo conmigo, ¿vale? Por tanto, estoy muy mal, pues ahí hay emociones, hay pensamientos, hay conductas, hay muchas cosas. Tenemos que enseñar a la persona a ir diferenciando estas cosas para poder concretar qué es lo que le ocurre. Y entonces se presenta al cliente esa relación que os he dicho, ese esquema de cómo están enlazados los esquemas, los pensamientos, las acciones, y los afectos, las emociones. Y acordaremos cómo afrontarlo, o sea, cuál es la perspectiva, cómo pensamos que eso se puede afrontar. Si eliminamos estas creencias, entonces tú vas a afrontar estos problemas de otra manera, los vas a percibir de otra forma. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo en que trabajemos esto? Sí, pues entonces seguimos. Ahí se establece cierto contrato, no necesariamente un contrato firmado físico, pero sí un contrato como una especie de contrato verbal, un acuerdo. El resto de sesiones, pues empezarían siempre, bueno, pues cómo estás, cómo te encuentras hoy, tal. Vamos a ver qué vamos a hacer en esta sesión. Comentamos la última sesión y el trabajo que se ha hecho entre las dos sesiones. Es a revisar los registros, las dificultades que se han tenido para tomar estos registros. Se busca evidencia empírica para sesgos, creencias. Se cuestionan, si la persona dice, pues mira, me pasó tal cosa y reacciona así, porque claro, es que mis jefes es que me trataron muy mal. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que te trataron mal o si es que tú estás percibiendo esto de una forma sesgada. Y bueno, pues es el momento de discutir las creencias, etc. Se programan nuevas actividades para el tiempo entre sesiones, se anticipan las dificultades que puedan surgir para aclarar, pues si surge tal, es una forma de prevenir, si surge tal dificultad, ¿cómo actuarás? Pues de esta manera, ¿vale? ¿No? Bueno, pues hacer un feedback, ¿vale? Hacer un resumen, una conclusión de la sesión y acordar la sesión siguiente. Esto va siendo un poquito el esquema de cada una de las sesiones. Vale. ¿Qué técnicas vamos a usar? Estas son técnicas sin que sea un catálogo, pero sí que hay muchas técnicas que se utilizan en terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, las técnicas conductuales
la lógica es que en lugar de cambiar la cognición, que a veces es difícil cambiar la cognición, vamos a intentar cambiar primero la conducta para que cambie la cognición. ¿Vale? La lógica bueno, la lógica que es más cultural que lógica, lo veremos cuando hablemos de terapia de aceptación de compromiso. La lógica nos dice que como tengo un sentimiento, entonces actúo de tal manera, ¿no? Por ejemplo, como estoy triste, no voy a una fiesta, ¿no? Esto a todos nos suena como, bueno, normal, claro, si estás triste, no puedes ir a una fiesta, ¿no? Sin embargo, podemos cambiar el sentido de esta frase y decir, como no voy a la fiesta, estoy triste. O si voy a la fiesta, estaré menos triste, ¿vale? Porque puedo ir. O sea, realmente no es un motivo. Estar triste no me impide vestirme, salir a la calle e ir a una fiesta. Igual que no me impide estar triste e ir a trabajar. Y nadie dice, como estoy triste no voy a trabajar. Esta relación no la hace nadie, ¿no? Pero como estoy triste no voy a la fiesta, lo hace mucha gente. Y todos lo damos por buena. ¿eh? De lo que se trata es de cambiar la conducta para cambiar el sentimiento o la cognición que me genera. Entonces ahí para este tipo de técnicas conductuales es programar actividades, hacer una jerarquía de tareas empezando por aquellas que tengan una alta probabilidad de éxito y que desconfirmen las creencias. Por ejemplo, si una persona piensa que todos le van a dar de lado en una fiesta que nadie le hará ni caso, pues podemos programar con esta persona que vaya a una reunión de poca gente y que compruebe si es verdad que nadie le hace caso, que compruebe si es verdad que nadie le saluda y que todo el mundo le ignora, ¿vale? Tenemos que elegir aquellas que estemos bastante seguros de que no va a ocurrir lo que la persona teme, ¿eh? O sea, por eso sería pues una reunión de A4, de A5, donde es casi imposible que a uno se le ignore, ¿vale? Entonces ahí podemos ir desconfirmando. Entonces, tienen que ser, a poder ser agradables para el paciente, algo que al paciente le apetezca, ¿no? Y el paciente irá haciendo registros con una escala de dominio o agrado o de dominio ansiedad de 0 a 5. Tiene que ir puntuando en la situación y cómo se ha sentido. Otra puede ser el role-playing, ensayar conductas, que esto se puede hacer con el terapeuta, o modelado también, que son técnicas que ya conocemos, y otras serían técnicas de afrontamiento para modificar pensamientos disfuncionales. Por ejemplo, técnicas de control de estímulos. Por ejemplo, para la persona que dice es que soy incapaz de dormir, no puedo, pues técnicas de control de estímulos que podría ser pues higiene del sueño, pues esto que no tome café por la tarde, que se acueste en la cama, sin música, sin tele, sin ruido, en fin, todo lo que pueda ayudar a dormir. O hacer técnicas de relajación o de exposición graduada, control de respiración, entrenamiento asertivo, en fin, todo lo que aquellas técnicas que a este paciente en concreto le ayuden a sentir que tiene cierto control sobre sí mismo y sobre las situaciones. En cuanto a técnicas emotivas, se entrenan en las sesiones para generalizar luego afuera de las sesiones, cuando la emoción sea excesiva y requiera pues modularla. Entonces, como técnicas tenemos la inducción de autocompasión, por ejemplo, invitar a la persona a expresar su malestar, a sentir que se merece llorar, que puede desahogarse en consulta, ¿vale? Porque hay gente que necesita tanto autocontrol y que de ninguna manera se note lo que siente, ¿vale? Que no se permite ningún desahogo. En consulta puede desahogarse, puede llorar, otra es la inducción de cólera controlada, que es útil para reducir la tristeza. Por ejemplo,
invitar a la persona a que se enfade con aquel que le hace daño en lugar de venirse abajo. Siempre es más sano un poco de enfado que la tristeza, ¿no? Cuando esto pasa mucho en las separaciones, ¿no? Cuando la persona está tristísima porque la han dejado y quería seguir con esa relación y en otra parte la ha dejado, y entonces todo lo que siente es lástima, pena, 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 y cuando ya empieza a decir es que la otra persona, mira que ha sido mala gente, ¿eh? Es que se merece lo peor, dice, ahora estamos empezando el día, ¿no? ¿Por qué? Porque él da una visión un poco más objetiva, menos culpabilizadora, autoculpable de la situación, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuando induzcamos cierta cólera, tiene que ser en pequeñas dosis, para no generar culpa, porque hay gente que se siente culpable por enfadarse. O sea, le pueden haber hecho 1000 perrerías su pareja, pero la sigue defendiendo porque soy yo que tengo la culpa, ¿no? Y si se enfada, o sea, si le queremos, preferimos que se enfade con la pareja, la persona no se puede sentir culpable por enfadarse. Pues soy mala, ¿no? He pensado mal de esta persona. Hay gente que lleva la culpa hasta estos extremos. Por tanto, todo esto lo tenemos que controlar muy bien antes de empujar hacia este tipo de inducciones. Otra puede ser la distracción externa, cuando es muy fuerte la angustia, la ansiedad, pues concentrarse en aspectos sensoriales ambientales, por ejemplo, lo veremos en el capítulo de mindfulness, pues por ejemplo, hacer unas cuantas respiraciones y centrarse en los sonidos ambientales. Es una forma como de parar el pensamiento que nos está llevando en una bola de nieve hacia esta sensación. La distracción externa es, claro, si la distracción es una forma de evitación del problema, entonces sí que sería contraproducente. Claro, pero en este caso no se trata de no ver el problema. Esto hablamos de técnicas para hacer dentro de la sesión. Cuando una persona está con una angustia tremenda, con una que es difícil incluso que pueda centrarse en la tarea que estamos haciendo con ella, porque está súper angustiada o súper triste, ¿no? Tenemos que parar esa bola de nieve, ¿vale? Tenemos que pararla para que no se vaya haciendo más grande hasta el punto que no nos deje trabajar. Entonces, podemos hacer, vale, ahora vamos a hacer una parada, es como una parada de pensamiento. Hacemos una parada y ahora vamos a centrarnos, quiero que te centres, por ejemplo, en la respiración. En cómo pasa el aire, ¿no? Una técnica de relajación o de respiración, o voy a prestar atención a todos los sonidos que escucho. Esto es solo una técnica para parar el pensamiento este que nos está apabullando y pensar en otra cosa, ¿vale? Pero no para utilizar como técnica de evitación. La distracción o la parada de pensamiento es distinto que la evitación. La evitación es no quiero ver el problema, me hago el loco. Esto no, esto es cuando la persona está tan involucrada en el problema que no es capaz de tomar un poquito de distancia. Efectivamente, un Kit Kat. Muy bien, esto es. Y eso se hace de forma controlada dentro de la terapia. No es como estrategia de funcionamiento en el resto de su vida. Vale, evitar verbalizaciones de tipo no puedo soportarlo, esto me supera, para cambiar estas verbalizaciones por otras que incrementen la tolerancia a la frustración y al dolor. Por ejemplo, en lugar de no puedo soportar este sufrimiento, podría ser voy a tratar de manejar este sufrimiento, o esto es muy grande, pero poco a poco iré superándolo. ¿Vale? Vamos a porque si no la persona se va creyendo lo que se dice, ¿no? Me supera, me supera, me supera, y llega un momento que eso también es una forma de no voy a trabajar este problema. Y luego, otro tipo de técnica emotiva es análisis de la responsabilidad, es decir, buscar evidencia objetiva
sobre las razones que le llevan a sentir culpa. Esto es muy habitual en pacientes depresivos, ¿eh? Que te dice, claro, es que mis hijos no vienen a verme porque es que yo ya no tengo conversación, ya no soy buena, ya no les hago, no les puedo hacer de comer, y entonces no vienen a verme, claro. No, no, vamos a ser objetivos. ¿Por qué no vienen tus hijos? Pues igual porque tienen mucho trabajo, porque están muy lejos, porque sus horarios no se los permiten, o vamos a preguntarle a tus hijos por qué no vienen, ¿vale? Para tener una idea objetiva de por qué. Vale, y por último estarían las técnicas de intervención cognitivas, que están las de detección, que sobre todo se utilizan los autorregistros para detectar cuáles son las creencias irracionales. Y aquí vamos a eh, ir haciendo un trabajo guiado de cuestionar estas creencias, ¿vale? ¿Cuál es la evidencia a favor y en contra de este pensamiento que tienes? ¿Cuáles son las alternativas que podría ser, además de esto que me estás diciendo? La causa, ¿cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera? ¿Qué pasa cuando piensas que esto es así? Tener en cuenta que las personas que tienen creencias sesgadas son muy fuertes, o sea, realmente lo creen, se resistirán mucho a creer que las cosas son de una forma distinta, ¿vale? Bueno, entre las técnicas específicas de cuestionamiento socrático y descubrimiento guiado, pues están estas, la de reatribución, ¿eh? en personas depresivas que tienen una atribución interna estable global, es decir, es mi culpa, yo siempre seré así y esto es para siempre, siempre va a pasar de esta manera, pues vamos a tratar de que tenga un locus de control externo también, ¿eh? Es decir, las cosas también pasan porque otros son también de otra manera y yo no tengo control sobre ellos, ¿no? Las cosas no son así para siempre, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿eh? Luego, hay técnicas de búsqueda de alternativas, técnicas basadas en la imaginación, que es más fácil para detectar imágenes. Por ejemplo, imaginar lo que provoca malestar en otro momento temporal, tomar distancia, imaginar, pues, ¿cómo ves este despido? ¿Cómo estarás? Ahora piensas que despedirte es terrible, vale, imagínate cómo estarás dentro de 10 años. ¿Seguirás sintiendo que es terrible o qué sentirás dentro de 10 años o de 2 años? ¿Cómo te ves dentro de 3 años? ¿Vale? Tomar distancia es una buena manera de darse cuenta de que las cosas no son así para siempre, ¿no? Eh, bueno, generar imágenes positivas, por ejemplo, imaginarse uno mismo haciendo las cosas de una manera diferente, o sea, menos negativa. Por ejemplo, fantasear con algo agradable, eh, imaginar alternativas. Pues yo pienso que, no sé, que todo el mundo es malo conmigo, pero voy a imaginar que la gente me quiere, que me saluda, que es cariñosa, y vamos a hacer ese entrenamiento en la imaginación. Esto va bien cuando no se pueden hacer técnicas de exposición de momento. Otras técnicas para identificar y modificar esquemas cognitivos y supuestos básicos subyacentes incorporan técnicas como detectar cuando encuentro, por ejemplo, razonamientos de si esto, entonces lo otro. O sea, si, por ejemplo, si soy bueno, entonces todo el mundo me querrá. Es entrenar en detectar el pensamiento. El pensamiento es muy automático y es difícil de detectar.
Pero vamos a enseñarle a las personas, siempre que tengan capacidad suficiente para, porque esto requiere cierto nivel de inteligencia, no ser lumbreras, pero sí un mínimo, ir detectando estas cosas estos pensamientos. Bueno, también hay cuestionarios, os he dejado aquí un cuestionario para que lo veáis, que es de Beck, la escala de actitudes disfuncionales, ¿vale? Para que le echéis un vistacito si queréis. Y en cuanto a la modificación ya de la conducta, pues se trata esto de reconocer el continuo creencias, esquemas, etcétera, registro de datos, establecer un criterio de cambio, es decir, vamos a acordar con el paciente cuando pensamos que la cosa habrá cambiado, qué tiene que pasar para decidir que ya ha habido un cambio positivo. Utilizaremos roleplay, ensayos de conducta, actuar como si, es decir, como si ya hubiera cambiado, ¿vale? Las confrontaciones, promover una nueva imagen, cómo sería la cosa si no fuera así, cómo sería yo, cómo sería el mundo, cómo serían los demás. Análisis de ventajas e inconvenientes de los cambios de esquemas, proyección en el tiempo, videoterapia, todo esto son técnicas que utilizaremos durante la terapia. Vale, y en cuanto a la evidencia empírica resultados, lo leéis del libro porque ya os digo que es una de las terapias cognitivo-conductuales por excelencia que utiliza todo el mundo, ¿vale? Entonces, tiene buenos datos de eficiencia. ¿Hay, antes de irnos, preguntas o comentarios? Julia. Vale. Entonces nos vemos, leerlo, por supuesto, con un poquito más de detalle en el libro, porque está muy bien explicado, muy bien detallado con ejemplos. Y la semana que viene vemos habilidades de afrontamiento, solución de problemas. ¿Vale? Venga, pues, hasta la semana que viene.